Shalom, ¿cómo están hermanos? Bienvenidos a este nuevo tiempo de aprendizaje. Bienvenidos a todos a este comienzo de estudio de la segunda carta a los tesalonicenses desde un manuscrito hebreo hallado en la ciudad de Cochin, India. Amados hermanos, este es un tiempo muy hermoso. Vamos a aprender muchas cosas muy importantes, muy interesantes de este manuscrito hebreo, tal como lo hemos hecho en la primera carta. Pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook. Somos el Cuerpo del Mesías, y también en nuestro sitio web somos elcuerpodelmesías.com. Vamos a darle gracias a nuestro Adón para comenzar. Gracias te damos, Padre, por este tiempo de aprendizaje. Te damos gracias porque tú nos das el material, nos das nuestro entendimiento, nos das nuestro corazón para ponerlo en tu palabra, para aprenderla y para ponerla por obra. En el nombre de nuestro Don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir aprendiendo de los fundamentos de nuestra emuná con esta carta a los tesalonicenses. Así que voy a saludarlos, hermanos. Shalom, Miki, Dayanira. Shalom, hermanos. Javier. Shalom, Ofelia. Bienvenidos a todos. Mi esposa Ruth. Shalom a los que están presentes en la transmisión y los que están viendo el video por nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. Vamos a ir a el texto. Vamos a comenzar con la carta a los tesalonicenses. Vamos a ir al primer capítulo en la segunda carta, donde vamos a iniciar el proceso de aprendizaje. Como vemos aquí, hay un saludo, como en todas las cartas, donde vamos a leer de la siguiente manera, que dice: Paulus, Silvanos y Timoteos, a la congregación en Tesalónica, en el Elohim de nuestros padres y el Adón, el Mesías. Bondad y plenitud, y la palabra plenitud aquí es Shalom, Gesed ve Shalom, sean con ustedes del Elohim de nuestros padres y del Mesías. Para los hermanos que han estado atentos, podemos ver aquí una variante en la traducción o en transliteración del nombre de Pablo. Para los que han visto los primeros capítulos del aprendizaje, lo hemos visto como polos o como poilus. Ciertamente, hermanos, que en el manuscrito aparecen las dos variantes, o sea, estas dos maneras de escribir el nombre aparecen en el manuscrito. He decidido utilizar la manera griega, que es Paulus, es la manera griega y la que todo el mundo acepta como el original o más cercano al original del nombre de Pablo. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de lo que les estoy mencionando. Vamos a ir al manuscrito. Tenemos aquí el inicio de la segunda carta a los tesalonicenses, y como vamos a ver aquí, en el nombre de Pablo está escrito con una P, con una Vav, con una Yud, una Lamed, una Vav y una Samech. Esto se lee como polos o como poilus. ¿Sí? Así es como se lee. Pero si nosotros vamos a la primera carta, ¿sí? Aquí tenemos el inicio ahora de la primera carta, vamos a ver que está escrito de diferente manera, como Papaolus o Paulus. ¿Sí? ¿Por qué esta variante? ¿Por qué esta diferencia? Bueno, es muy común que en las copias y copias de los manuscritos, la letra Vav, la que estoy señalando aquí con el mouse, sea confundida con la letra Yud, la que vemos aquí. Como ven, es prácticamente la misma, pero un poquito más cortita y hacia arriba. En cambio, la Vav sigue hacia abajo, ¿no? Llega hasta abajo de la base de la letra, ¿no? Lo que ahora se llamaría como el renglón, ¿no? Llega hasta la base. En cambio, la Yud queda por encima, ¿sí? Entonces vemos aquí la variante escrita como Paulus o Paulus. Ahora, ¿cuál es la más llegada al original? Esta variante, la que vemos aquí, la que está escrita con dos Vav.
Por eso vamos nuevamente al manuscrito, lo he transcrito como Paulus. Así que vamos a seguir leyendo. En el versículo 3 dice, nosotros tenemos que dar gracias todo el tiempo por causa de ustedes, porque su emuná, su firmeza, su perseverancia, volvemos con la emuná, se engrandece y su amor aumenta en medio de ustedes. Vemos que la emuná sobresaliente que vemos en la primera carta sigue estando presente y ahora mucho más grande. ¿Sí? Vemos un aumento, un crecimiento en los de Tesalónica, no un decrecimiento, sino un crecimiento muy interesante, ¿no? Y es algo que a nosotros nos debe de dejar como ejemplo, modelo a seguir, ¿sí? Del crecimiento en la perseverancia en Elohim. ¿Perseverancia en qué? Dirá uno, ¿no? ¿Perseverancia en qué? Vamos a ver en qué se persevera. Versículo 4, por lo que nosotros podemos glorificarlos a ustedes en medio de la congregación de Elohim, por sus cargas y por su emuná. Aquí vemos que la emuná es ¿en qué? En las cargas, en las cargas. Y sigue diciendo, y por todas sus persecuciones y sus sufrimientos que ustedes cargan. Y esto es visible para nosotros lo podemos ver, dice Pablo, nosotros lo podemos ver. Y sigue diciendo que Elohim juzga con justicia y ustedes serán dignos de su riqueza, y por causa de esto ustedes sufren. Aquí vemos varias cosas. La emuná, como decimos siempre, es el soportar las cargas y los sufrimientos. Es el soportar y perseverar en las persecuciones, en las estrecheces, en las opresiones. Está claro, y como dice en el versículo 6, y como es digno de Elohim, voy a ir un poquito más abajo, como es digno de Elohim, el retribuir con sufrimiento a este que les hace sufrimiento. Pero antes de eso, vamos al versículo 5 y dice que se habla de una riqueza, ¿no? Aquí vemos que se habla de una riqueza. Es la riqueza en el Adón Yeshua, ¿no? Ustedes serán dignos de su riqueza, la riqueza de Elohim, porque cuando Él juzgue con justicia, Él va a retribuir en esa justicia, va a retribuir en el día del juicio conforme a las obras de cada uno, ¿no? Entonces, esa riqueza la podemos ver en las Escrituras. Prácticamente, hermanos, en las palabras de Yeshua está esta riqueza y Yeshua lo ha hablado. Yeshua habló de este tesoro que hay en los cielos. ¿Sí? Yeshua dijo, vamos a leer en Mateo 6. Vamos a leer en Mateo 6, 19. Y dice, de nuevo dijo Yeshua, el Mesías, a sus discípulos, no acumulen tesoros en la tierra, para que los consuman el óxido y la polilla, o caben los ladrones y los roben. Hagan para ustedes tesoros en los cielos, donde el óxido y la polilla no los consumen, y donde los ladrones no cavan ni roban. En el lugar que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Yeshua habla del tesoro que está en los cielos. La palabra tesoro tiene que ver con el almacenar, ¿sí? O sea, ¿almacenar qué? Almacenar la sabiduría, el entendimiento y la justicia de Adonai. Por eso aquí se habla de justicia, se habla de emuná y de obras en perseverancia frente a las adversidades, ¿sí? Y esto lo podemos ver también en Santiago, en la carta de Jacob. En Santiago lo podemos ver aquí en la pantalla, en Santiago 2.5, que dice de la siguiente manera. Vamos a ir a Santiago 2.5. En Santiago 2.5 habla acerca de los que están en la emuná y que tienen esa riqueza. Vamos a Santiago 2.5 en el documento y dice de la siguiente manera. Escúchenme, amados hermanos, ¿no escogió Jehová a los pobres en este mundo, los ricos en emuná,
y poseedores de la promesa que prometió a aquellos que le aman. Aquí lo vemos claramente, hermanos. Adonai nos hace ricos en la emuná, nos hace ricos en su palabra. Aquí se habla acerca de que ellos están despreciando a los pobres del mundo, a los pobres en el mundo. Estamos hablando del dinero, ¿sí? Y de las posesiones. Ellos los desprecian y están mirando a lo que no tienen que ver. O sea, a los que poseen mucho dinero, a los que poseen muchas posesiones, los ricos de este mundo. Pero Santiago, Jacob, dice que esos ricos a ustedes los están insultando, los están injuriando. Además, los llevan delante del juez. Los llevan delante del juez con fuerza, a la fuerza. Y ustedes mismos están alabando a estos ricos que insultan el nombre de Yeshua, cuando el pobre es el que se humilla y se aflige. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un gran aprendizaje, hermanos. ¿Sí? Por ende, vamos a seguir leyendo y vemos que hay una retribución. En el versículo 6 dice que es digno de Elohim. Elohim hace esto, el retribuir con sufrimiento a este que les hace sufrimiento. ¿Sí? Y aquí vemos el retribuir, el pagar conforme a las obras. Elohim paga, retribuye, devuelve conforme a nuestras obras. El que hace sufrimiento recibe sufrimiento, pero el que hace bondad recibe bondad. No es así. ¿Sí? Entonces lo vemos aquí de una manera tremenda. Y esto está en las Escrituras, en los profetas, por ejemplo, en el libro de Isaías, dice que Él va a juzgar con justicia a los pobres. En el capítulo 11, versículo 4, Él va a juzgar con justicia a los pobres y va a decidir con rectitud por los afligidos de la tierra. ¿Sí? Y Él es el que tiene la retribución y la venganza. Así lo podemos ver en Deuteronomio también, Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y mía es la retribución. Así dice Jehová. Él es el que retribuye, Él es el que se venga. Por ende a nosotros nos queda el esperar en Él. Vamos con el versículo 7. Pero ustedes que cargan los sufrimientos, ojo a lo que dice aquí, descansarán con nosotros en el tiempo en que sea revelado el Adón, el Mesías, con sus mensajeros de los cielos. Hermanos, esa enseñanza de que Yeshua nos hace descansar, ¿no? O sea, como esa mala traducción que hemos aprendido, ¿no? Que en el libro de Mateo griego dice, yo los haré descansar, pero en el Mateo hebreo dice, yo les ayudaré a llevar el yugo. Imagínense la gran diferencia abismal, ¿no? Entre una cosa y otra. No es lo mismo, es prácticamente lo contrario, el ayudar a llevar un yugo, o sea, ayudar a trabajar que hacer descansar, ¿no? Entonces es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí no hay entendimiento y los traductores como que quisieron arreglar las escrituras, diciendo, no, esto está mal, no, vamos a arreglar, vamos a poner aquí esto porque a mí no me parece. Pero como ellos no entienden, se piensan que los demás no van a entender, ¿no? Entonces vemos aquí que dice que descansaremos cuando Yeshua sea revelado, con sus mensajeros malachim, ángeles en griego de los cielos. ¿Sí? Esto está claro. Nosotros descansaremos cuando Yeshua venga. En la vida vamos a trabajar, vamos a pasar sufrimientos, vamos a pasar dificultades. No vamos a tener descanso en esta vida, sino en la que viene. Por eso Adonai nos promete el descanso cuando Él venga, el reposo del que se habla, porque entraremos en su reposo. ¿Sí? Por ende, esto es muy, muy importante para recalcar. Entonces, hermanos, sigamos con el versículo 8. Dice que Él vendrá como mensajero llameante para hacer venganza en aquellos que no reconocen a Elohim y aquellos que no escuchan el evangelio de nuestro Mesías.
¿sí? Esto es muy, muy interesante, ¿no? Sigamos con el 9. El 9 dice, y entrarán en las cuevas estrechas y en enfermedades de la tierra debido al temor de Jehová y debido al esplendor de nuestra exaltación cuando seamos levantados del terror de la tierra. Esto no está en el texto griego, ¿Saben, hermanos? Esto no está. En el versículo 9 del texto griego dice así: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Totalmente diferente, ¿no? Vemos aquí que no se habla de un pasaje muy, muy reconocido. Lo podemos reconocer al instante con el libro de Apocalipsis, cuando dice que ellos se van a ocultar en las cuevas estrechas, en el polvo de la tierra, se van a querer ocultar de la presencia de Jehová, de delante del rostro que van a ver. ¿Sí? Por ende, esta omisión que hace el texto griego es bastante llamativa, ¿no? Y el texto hebreo vemos que menciona algo que en las escrituras se menciona muy, muy seguido, que es el castigo y el huir de los enemigos de Jehová y los que están en contra de él, en desobediencia, y que ellos van a huir a las cuevas. ¿Sí? Y aquí lo vemos en el texto. Para los que quieran anotar, esto está relacionado con Sodot, con Apocalipsis 6, 15, que dice: y los reyes de la tierra, y los gobernantes, y los ricos, y los oficiales, los siervos y los libres se escondieron en cuevas estrechas y en las cavidades del suelo. Aquí se habla también de enfermedades, es interesante, ¿no? Ellos van a ser sumergidos en las enfermedades de la tierra, y esto hace referencia a las plagas enviadas en los sellos, en las trompetas, en los shofares y en los cuencos, traducido como copas, ¿no? Eso hace referencia a las plagas, a las enfermedades que Jehová envía, ¿sí? Las enfermedades de la piel, que menciona que habrá enfermedades que sean como ebulliciones en la piel, como también picadura de escorpión, todo tipo de enfermedades por la desobediencia y no hacer teshuvá, retorno. ¿Sí? Pero aquí vemos algo interesante también que no está en el texto griego, y es el versículo 9 en la parte final, que dice: cuando nosotros seamos levantados en nuestra exaltación, ¿sí? Cuando seamos levantados en nuestra exaltación, aquí vemos la transformación de nuestro cuerpo, nuestra exaltación por la retribución del recibir los sufrimientos, del cargar los sufrimientos, cuando seamos levantados del terror de la tierra, porque ese día va a ser un día de terror, un día de temor, un día de oscuridad, ni día nublado, como dice el profeta. En el versículo 10, cuando Él se muestre con sus apartados y con maravillas entre todos los que se afirman, porque nuestro testimonio entre ustedes han afirmado desde este día. ¿Sí? El versículo 10 hace referencia también a un pasaje que cita Judas en su carta, en el capítulo 1, ¿sí? En el único capítulo que tiene la carta de Judas, ¿no? Capítulo 1, versículo 14 y 15, que dice: y también de esto profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, y dijo: mira, el Adón Jehová vendrá con miles de miles, miríadas de apartados, para hacer juicio a los malvados a causa de sus malas obras. ¿Sí? Aquí vemos como de manera muy similar se menciona esto, ¿no? Vamos entonces al versículo 11. Y debido a esto nosotros oramos todo el tiempo por causa de ustedes, que nuestro Elohim los hará dignos de este que fue llamado, ¿sí? O sea, de Adón Yeshua, y hará plenas todas las bondades y las obras de Emuná con poder, para que sea engrandecido y glorificado en ustedes el nombre de nuestro Adón el Mesías, y ustedes en él, tras la bondad de nuestro Elohim y Adón
el Mesías. Hermanos, aquí habla Pablo, ¿sí? Paulus en griego, él habla y él menciona que todo esto se logra cuando son plenas las bondades de Jehová sobre nosotros. ¿Y por qué son plenas? Porque nosotros obramos en emuná de manera plena. Como dice Santiago, la emuná tiene que ser hasta el fin, tiene que ser plena, no puede ser a medias, ¿sí? Por ende, él pide a Jehová por esto, ¿sí? Para que sea plena la emuná de ellos, como lo ha estado siendo, ¿no? Porque vemos que él siempre está elogiando la emuná. Hermanos, ellos eran perseguidos, ellos eran oprimidos, eran llevados a las cárceles, eran muertos, ¿sí? Cosas que nosotros ni siquiera pasamos o vivimos, ellos la vivían, ¿sí? Y ellos hacían crecer su emuná, porque la emuná, como decimos, es un músculo y se ejercita. Si no se ejercita, no va a crecer. Hermanos, aquí tenemos una gran prueba, ¿no? Y me gusta recalcar esto, que dice nuestro Elohim y Adón el Mesías. Aquí Pablo se refiere al Mesías Yeshua como nuestro Elohim y Adón, ¿sí? O sea, como Jehová, como Elohim, ¿sí? Y es muy importante recalcarlo también como él se refiere a nuestro Adón, el Mesías Yeshua, que es nuestro Elohim. Ahora vamos a ir al capítulo 2, que es de lo que en realidad, hermanos, me voy a centrar y vamos a profundizar, que es acerca de la venida del Adón Yeshua y la maldad. Hermanos, como ven en el título dice, si el misterio de la iniquidad está en acción, o en realidad no es así. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 7, siempre se ha leído, ¿no? Es un versículo muy, muy común, y se habla y se dice que el misterio de la iniquidad está en acción. Ahora, ¿qué es el misterio de la iniquidad? Eso ha causado controversia, ha causado muchas interpretaciones, muchas enseñanzas, muchas palabras, muchos enunciados, ¿sí? Pero ¿qué es en realidad lo que Pablo dijo en su carta? O lo más cercano a eso, hermanos. Porque resulta que en el manuscrito hebreo no se menciona ningún misterio de la iniquidad. Esto es un intento de traducción errado, fallado, ¿sí? Un intento fallido de traducción de lo que en realidad decía en el texto hebreo. Así que vamos a iniciar con el capítulo 2. Dice, pero a causa del futuro de nuestro Adón, o sea, de su futura venida, de nuestro Adón Yeshua, debido a nuestra reunión hacia él, les pedimos, amados hermanos, que no se desvíen con rapidez de su conocimiento, ni con confusión, he aquí por medio de un espíritu, he aquí por medio de una palabra, o he aquí por medio de cartas que nosotros enviamos que lleguen. ¿Sí? Esto es muy, muy interesante, hermanos. Se menciona algo fundamental. Nosotros no debemos de desviarnos del conocimiento primero que Jehová nos ha dado conforme a su Torah. Ya sea que venga un espíritu delante de nosotros y nos diga algo diferente, ¿sí? Aunque aquí espíritu se menciona una palabra de hombre, ¿sí? O sea, lo que el hombre pueda llegar a decir por medio del espíritu que está dentro de él, ¿sí? Pero también se mencionan ángeles, ¿no? Que podrían llegar a decir algo diferente, un evangelio diferente, por medio de cualquier palabra, o también por medio de cartas que nosotros enviemos, ¿sí? O sea, si nosotros les enviamos cartas que estén contrarias a lo que nosotros les dijimos en primera instancia, no nos crean. Eso está diciendo Pablo, ¿sí? Él no se está refiriendo a cartas falsas. No, él se está refiriendo a cartas verdaderas que en algún momento tal vez lleguen a nombre de Pablo y que tal vez Pablo en realidad las escribió, pero no dice lo que al inicio dijo, ¿no? Entonces él dice, ustedes, si yo me desvío, no se desvíen conmigo, eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes no se desvíen con rapidez.
Y eso hace referencia a lo que Jehová le dijo a Moisés. Rápidamente se ha desviado este pueblo cuando él estaba en el monte Sinaí. ¿En qué se desvió? En el becerro de oro, en la idolatría, ¿sí? En la otra enseñanza, en el otro sacerdocio, en el otro evangelio, ¿no? También podría significar o llegar a pasar, ¿no? Que lleguen cartas a nombre de Pablo que no sean de Pablo, ¿no? Pablo también podría referirse a eso, sí, ¿sí? En segundo lugar, tal vez se está refiriendo a eso también, ¿no? Que lleguen cartas de él que no sean de él y que digan algo contrario a lo que él les está diciendo aquí, ¿sí? Eso también podría ser. Además, hay muchas cartas apócrifas que dicen muchas cosas diferentes y contrarias a lo que Yeshua nos dice por medio de estos enviados. Porque ellos no hablan su propia palabra, ellos hablan palabra de Yeshua. Sigamos leyendo entonces, porque él va a decir algo muy interesante. Dice, no escuchen a los instigadores, o sea, a los que seducen con sus palabras bonitas, con sus enseñanzas bien curiosas, ¿no? Que rascan el oído. Algo peculiar, ¿no? Curioso, instigador, seductor, nuevo. En ninguna cosa los escuchen, porque Él no vendrá, sino que primero necesitan revelarse los pecados de los hijos del hombre y el nacido de destrucción, el cual todo rechaza y se exalta y se engrandece a sí mismo sobre todo lo que hay en ella, o sea, en Jerusalén, y sobre las obras de Elohim. Hermanos, muchos dicen que Yeshua puede venir en cualquier momento, ¿no? No hemos escuchado eso. Bueno, Yeshua viene en cualquier momento, ¿no? Hermanos, aquí dice, Él no vendrá hasta que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Aún no han sido revelados los pecados de los hombres. O sea, ahora va a explicarse Pablo a qué significa que los pecados de los hombres sean revelados, ¿sí? Y se trata acerca de el desviarse de la verdadera palabra. Esto se traduce como apostasía en el texto griego, pero en realidad en el hebreo no existe la palabra apostasía, se mencionan los pecados de los hijos del hombre y el nacido de destrucción o de desolación. Y sabemos muy bien quién es, el cual todo rechaza. Esto es una cita del libro de Daniel, que se exalta sobre todo Dios, todo lo que se llama Dios. ¿Sí? O sea, él se va a hacer a sí mismo como Elohim. Y, hermanos, Pablo va a citar una cita de las Escrituras, va a citar un versículo, mejor dicho, de las Escrituras que está en Ezequiel y lo cita palabra por palabra y dice, y has dicho, un Dios soy yo, en el asiento de Elohim estoy, me senté en el corazón de los mares y tú eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de Elohim. Hermanos, cuando nosotros vamos al texto griego, no encontramos esta cita del Tanaj, de Ezequiel. No la encontramos por ningún lado, hermanos, sino que está traducida a manera de paráfrasis, o sea, dicho con sus propias palabras y con su propio entendimiento. No está el texto, no está el versículo de Ezequiel, ¿sí? Más precisamente de Ezequiel 28:2, palabra por palabra. ¿Sí? No está en el texto griego, hermanos. Y eso es algo que nos han ocultado por muchos años. Y lo tenemos aquí en el texto hebreo. Vamos al texto griego y dice en el em, estamos en el versículo 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos que haciéndose pasar por Dios es como la interpretación del traductor griego de todo el versículo de Ezequiel. Él lo resumió en haciéndose pasar por Dios y sentándose en el templo de Dios. Así es como él lo interpretó y lo puso en su obra, no en su traducción. Pero si nosotros vamos al texto hebreo, se cita el libro de Ezequiel, que prueba
tan grande como esta, hermanos, de la confiabilidad y de del texto hebreo, ¿no? De esta evidencia tan grande de autenticidad de este texto. Hermanos, vamos al texto griego nuevamente, porque vamos a leer primeramente del versículo 5 y dice así: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Aquí está la famosa frase, ¿no? Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hermanos, aquí hay muchas interpretaciones en cuanto a esto, ¿no? Aquí se habla acerca de que alguien está deteniendo, ¿no? Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Muchos dicen que se trata del ángel Miguel, muchos dicen que se trata del Espíritu Santo, otros de la iglesia, otros de Dios, ¿no? Y ¿quién es el que lo detiene? ¿No? O sea, ¿quién es el que hace esto? ¿Sí? Para entenderlo, vamos a ir al texto hebreo, porque en el texto hebreo está clarísimo, hermanos. Además que no se habla de ningún misterio de la iniquidad, no se habla de esto, sino más bien que Pablo está explicando algo muy, muy cierto, sin ningún tipo de misterio, ni ningún tipo de palabras sin entender, sino muy claras. Y vamos a leer en el texto. Pablo dice: ¿No recuerdan ustedes esto que les dije cuando estaba junto a ustedes? Y quien todavía obstruye o detiene o retrasa, ustedes saben que Él se revelará en su tiempo. Porque la maldad se ha establecido en lo secreto, no el misterio de la iniquidad. Dice, la maldad se ha establecido en lo secreto sin obstáculo, pero después la maldad será revelada, y con la respiración de Eloha, de Elohim, la hará perecer, y con el aliento de su nariz la acabará. Esto es tremendo, hermanos. Es tremendo. En el versículo 6 dice que quien todavía obstruye, ustedes saben que Él se revelará en su tiempo. Estamos hablando del Adón Yeshua. ¿Quién más se va a revelar en su tiempo? Estamos hablando de que la revelación es de Yeshua, cuando Él se revela con sus mensajeros, como leímos anteriormente. Cuando se habla de revelarse en este manuscrito y en el Brit Hadashah, se habla de Yeshua, el que se revela. Nadie más se va a revelar, solamente Él. O sea, va a darse a conocer, va a mostrarse. ¿Y qué pasa que está siendo obstruido? ¿Qué está siendo obstruido? El tiempo. ¿Sí? Él todavía no ha dictaminado el tiempo de su venida, de su revelación. ¿Sí? O sea, esto se está deteniendo, esto se está retrasando. ¿Sí? Yeshua todavía no lo ha dictaminado. Esto lo podemos ver, él todavía no ha venido. Eso está diciendo Pablo. Porque la maldad se ha establecido en lo secreto sin obstáculo. Lo que no tiene obstáculo es la maldad. Y se ha establecido en lo secreto. Esto es muy interesante. ¿Sí? La palabra secreto es la que se tradujo como misterio en griego. Y así se interpretó como misterio de la iniquidad. Pero en realidad se habla de el secreto de la maldad. O sea, la maldad en lo secreto, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué significa la maldad en lo secreto? Aquí estamos hablando del antimesías. El antimesías es el llamado animal o bestia en el libro de Sodot, y el cual sale de las aguas. Las aguas son las naciones, las aguas son los pueblos, son las multitudes, son todos los países de esta tierra, todo el sistema del mundo, las personas sumergidas en el sistema del mundo. Entonces, si el antimesías sale de las aguas, es que él estuvo ahí abajo, ¿no? O sea, él estuvo ahí, en lo secreto, dentro de las aguas, dentro de las naciones, sin que se lo pueda ver. No es así. Hermanos, Babel es la que está por encima de las muchas aguas. Y Babel en su sistema perverso es la que seduce y está instigando al mundo a hacer lo que ella quiere que hagan. Por eso dice, no sigan a los instigadores.
O sea, los que dicen la mentira, los que se dejan llevar por Babel, por el vino de Babel, porque Babel significa confusión y mezcla, y también él menciona la palabra confusión anteriormente, ¿no? Y Babel lo presenta como placer, como entretenimiento, como una realización personal, ¿no? O sea, yo estudio en la universidad, ¿no? Yo trabajo, yo tengo la familia perfecta en el mundo, ¿no? O sea, hermanos, y yo voy a entretenerme, el arte, la música, las fiestas, hasta lo que ofrece el mundo en cuanto a, al capitalismo, o sea, las grandes empresas de consumo y de farmaquía. Todo es el negocio, es el comercio de Babel. Adonai menciona el comercio, el negocio del rey de Tiro, al que se le menciona como el que se quiere hacer Elohim en el libro de Ezequiel. Y también de Babel, su comercio, su negocio, ¿sí? El que ha establecido en el mundo y que pervierte al mundo. Entonces, si el antimesías estaba sumergido en las aguas, o sea, en las naciones, él está en lo secreto. La maldad está en lo secreto, en realidad. Todo lo que incumbe a ese sistema del mundo y ese gobernante. Toda la maldad ahora está en secreto. Está en secreto. Sí, solamente los escogidos y los sabios y entendidos la ven, pero el mundo no la ve, no ve la maldad. El mundo se deja llevar por la maldad. Hasta muchos se dejan llevar por la maldad diciendo que obedecen a Jehová. ¿Por qué? Porque es como una serpiente. La serpiente es sigilosa y la idolatría hoy en el mundo es sigilosa, es sutil, como también la fornicación, como también el negocio de Babel y todo lo que ella ofrece. ¿Sí? Entonces, en algún momento de la historia, esta maldad será revelada. La que hoy en día, ahora mismo, todavía la maldad sigue en oculto. Y no tiene obstáculo porque va y avanza y avanza y avanza. Todo el tiempo va avanzando. ¿Sí? Va avanzando en el conocimiento de la ciencia que es llevada por la misma maldad. ¿Sí? La que hace cambios y modificaciones en el sistema del hombre, ¿sí? Que hace cambios y modificaciones en la naturaleza, en la comida, que hace perversiones de todo, todo lo que se pueda pensar e imaginar. Ni siquiera ni lo imaginamos. No tiene obstáculo, no tiene un freno, pero llegará el momento en que será revelada y el mundo verá esta maldad, ¿sí? Porque se va a mostrar y el mundo va a sufrir cuando se muestre esta maldad, porque así es como Jehová lo dictaminó, porque cuando la maldad es revelada, al inicio no pasa nada, pero al final esto será peor, mucho peor que lo que ahora es, y llegará a la consumación de la maldad, cuando Jehová la acabe con su ruaj, con su aliento, con el aliento de su nariz, o con el espíritu de su ira, también se puede traducir así. Nariz se puede traducir como ira en hebreo también, ¿no? Entonces vemos cómo Elohim va a destruir esta maldad que está siendo escondida hasta el día de hoy. Hermanos, entonces ahora entendemos claramente lo que Pablo quiso decir en este momento. Y no se habla de ningún misterio de la iniquidad. Sigamos porque todavía falta. Vamos primeramente al texto griego. Vamos en el versículo 9, el texto de la Reina Valera.
Dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay que centrarnos, hermanos, en este versículo 9. Cuando nosotros entendemos cómo funciona este texto hebreo, este manuscrito, ¿no?, que está citando las escrituras, ahora lo podemos ver que esto prácticamente es una interpretación, una traducción paráfrasis, se le llama, del texto original, o el más parecido al original. Por eso, hermanos, vamos a ver que estas grandes señales y prodigios mentirosos en realidad hacen referencia a un texto de la Torá, muy, muy conocido. Se trata del texto de Deuteronomio. Deuteronomio 13:1. Cuando se levante un profeta en medio de ti, o un soñador de sueño, y te dé una señal o maravilla. Así dice en el texto hebreo de Deuteronomio 13:1. Por eso en el versículo 9 dice, porque se levantará en medio de ti un profeta o un soñador de sueño, y te dará señal y maravilla. El texto puede ser traducido de ambas maneras. De la manera que lo dije al inicio, en Deuteronomio 13:1, que dice cuando se levante, o también se puede traducir porque se levantará. De las dos maneras es correcto. Se trata del futuro, en futuro, ¿no?, de lo que va a acontecer, que se va a levantar ese falso profeta, ese falso soñador de sueños. ¿No? Es tremendo esto, porque hace referencia a los falsos profetas, a los falsos mesías y al falso sistema religioso de este mundo. ¿No? Y en el libro de Sodot se menciona este sistema del mundo, este gobernante del mundo, haciendo señales y maravillas delante de las personas y diciendo, uy, ¿quién es como la bestia? ¿Quién es como el animal? Nadie puede contra él. En Deuteronomio, Jehová lo había profetizado. Y en el 10 dice, toda palabra de incitación, de injusticia a causa de aquellos que se pierden, debido a que no recibieron el amor en la verdad para ser hijos en el mundo venidero. No recibieron de parte de Jehová, no fueron escogidos desde la fundación del mundo para la verdad, sino para la mentira. Por causa de esto, Jehová hará que se fortalezca la fuerza de ellos en sus propios errores, para que crean en las mentiras. O sea, ellos se van a fortalecer en sus propios errores, van a empedernarse en sus propios errores, en sus propios pensamientos, en lo que para ellos es. Yo creo esto, yo creo que es esto. Nadie me va a mover aquí. Estoy fortalecido en mi error y creen en la mentira. Eso es lo que pasa con la religión. Y esto es de Jehová. Porque muchos dicen es del diablo, ¿no? Que el diablo está engañando al mundo. Hermanos, todo es por Jehová. Jehová es el que crea el bien y el que crea el mal. No el diablo. Satán es un siervo de Jehová. Solamente eso. Todo está hecho por Jehová. Y sigue diciendo, para juzgarlos a los que no se han afirmado en la verdad, sino que sus deseos estuvieron en las injusticias. Y así son muchos. Cuando se le presenta la verdad, ellos prefieren la mentira. ¿Por qué? Porque están entregados a ese engaño. Están entregados a que se fortalezcan en su engaño. Ahora a nosotros, ¿qué nos dice Jehová? Nos dice que nos debilitemos, que nos sometamos delante de Él, que no nos fortalezcamos en nuestra mente y corazón, sino que nos humillemos y nos debilitemos en nuestro corazón para que Él nos dé su verdad.
Así es como Adonai nos instruye. Así es como Él nos manda a obrar, hermanos. Vamos a terminar con el versículo 13 al 17. Esto es muy, muy importante. Pero nosotros alabamos siempre a Elohim por los hermanos amados del Adón, del Señor, el que los escogió desde el principio, justamente aquí menciona, ¿no? Para el mundo venidero en la santidad del Ruach, en el apartamiento del Ruach del Padre, y en la emuná, la firmeza, perseverancia de la verdad. El que los llamó por medio del Evangelio, de la Besorá, de la buena noticia, para dar la gloria de la riqueza, otra vez el tesoro de la riqueza, de nuestro Adón Yeshua Notzri, el Nazareno. Es un título de Yeshua, ¿no? Eso no aparece en el texto griego, sino como Jesucristo. En el versículo 15 dice, y ahora establezcanse y sujétense en el mandamiento. Y ahora quiero que tengamos esta palabra en nuestra mira, hermanos. Sujétense en el mandamiento que les hemos enseñado. He aquí por medio de nuestras palabras y he aquí por medio de nuestras cartas. Esto es traducido como doctrina en el texto griego, pero aquí se habla de mandamiento y es la palabra dat en hebreo. Y dat, hermanos, cuando yo digo que siempre es siempre, siempre se refiere a la Torá. Siempre. Se habla de los sabios de la ley, los sabios del dat. Santiago se refiere al dat como la Torá, diciendo el que peca en un mandamiento, el que peca en un dat, en la Torá, ¿no? Él peca en todo. También sigue diciendo Santiago en otro versículo, nosotros debemos de regocijarnos, ¿no? En el dat del gozo, en la Torá del gozo, en la ley del gozo. Siempre que aparece la palabra dat en estos manuscritos hebreos y en todo texto hebreo, a menos que sea en un contexto de un rey pagano, como por ejemplo en el libro de Daniel se menciona esta palabra y se refiere a un decreto real del rey Ciro, ¿sí? Entonces, y el rey Asuero, ¿sí? Se trata de estos decretos reales, pero justamente esta palabra se utiliza en el tema de la Torá, porque es un decreto de Jehová, ya lo hemos aprendido. Es un mandamiento, es un decreto, es una ordenanza. Por eso Pablo usa la misma palabra y dice, sujétense a la Torá que les hemos enseñado. Así debe de entenderse. Dat no es diferente a Torá. Por eso entendemos que Pablo enseñaba la Torá. En el versículo 16 dice, ciertamente Él, nuestro Adón Yeshua y nuestro Padre, el que nos amó y dio consuelo para siempre, y el que estableció la bondad por medio del amor profundo, la gesed del amor profundo, ¿sí? O sea, todo esto es por su acto de redención, por su sacrificio, porque Él sacó la maldición que estaba sobre nosotros para darnos la bondad, la bendición, por medio de su amor profundo, lo que se traduce como gracia. Pero es el amor profundo de Jehová, que lo da a todo el que quiere dárselo, ¿no? A todo el que Él quiere dárselo. ¿Por qué? Porque Él lo da a todo el que le escucha Shema. Aquí dice que Él da consuelo, y como aprendimos en el anterior episodio, dar consuelo no significa decir palabras bonitas. Dar consuelo significa fortalecer y afirmar en la palabra. Por eso en el versículo 17 dice, Él, ¿cómo les dará consuelo? Los fortalecerá a ustedes y sus corazones con toda palabra de enseñanza y buenas obras. Así es como nos da consuelo Jehová, fortaleciéndonos en la palabra de enseñanza de su Torá y en las buenas obras de su Torá. Así como aprendemos, hagamos. Así Él nos da consuelo. ¿De qué? De nuestro pecado. Nos da consuelo de nuestra iniquidad y de las de los demás, que a nosotros
nos afectan por el pecado de los demás sobre nosotros. Por ende, hermanos, hemos aprendido mucho en este tiempo de aprendizaje. Hemos aprendido mucho acerca del verdadero significado de muchas cosas que hoy en día las podemos tener, las podemos leer, las podemos recibir y que antes no. Porque antes leíamos lo que teníamos. Pero ahora Adonai nos da este texto hebreo para que nosotros leamos cómo en realidad fue dada la palabra. Y siempre, hermanos, se citan las escrituras. Siempre se citan las escrituras. La Torá, Deuteronomio, el Tanaj, Isaías, Ezequiel. Siempre se citan las escrituras en estos manuscritos hebreos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Pero resulta que ahora en el texto griego, todas esas citas, palabra por palabra, textuales del Tanaj y de la Torá, no están, sino que fueron reemplazadas por el propio entendimiento del traductor, ya sea de manera alevosa, ¿no? O sea, a propósito o sin ningún tipo de entendimiento, porque tal vez muchos de ellos no sabían que se estaba refiriendo a esos versículos, o sí, pero quisieron darle una interpretación. No sabemos cómo es que llegó el texto griego a nuestras manos, pero la verdad es que este manuscrito hebreo está citando la Torá y el Tanaj. Y nos quita de muchas confusiones y palabras sin entender. Por eso vamos a darle gracias a nuestro Adón por todo este tiempo. Gracias te damos, Padre, por tu verdad, por el entendimiento que tú nos das por medio de tu palabra, para que nosotros seamos libres de toda mentira, de la pluma mentirosa de los escribas, para que nosotros seamos libres y obedezcamos tu Torah, tu mandamiento, la que siempre nos dejaron los enviados por ti. Bendito seas, Adonai, en el nombre del Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Ya saben que este documento traducido de estos manuscritos los pueden descargar en nuestro sitio web somoselcuerpodelmesias.com en la sección de traducciones. ¿Sí? Lo pueden descargar de manera gratuita. No tienen que pagar nada. Es de manera gratuita, lo descargan en su computadora o teléfono móvil de manera instantánea. Así que, hermanos, recuerden, somos el cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza. Shalom a todos, hermanos. Bendito Adonai, que Él nos revela su palabra, dice Carolina. Así es, hermana, bendito nuestro Abba, que nos revela toda su palabra de verdad. Que Adonai sea con cada uno de ustedes y si tienen alguna pregunta o alguna duda en cuanto a lo que hemos aprendido, no duden en mencionármelo en los comentarios o por mi privado. Así que, hermanos, nos vemos y shalom.